Pregunta Gustavo Rincón. ¿El descanso es la mitad de la jornada? El descanso en la mitad de la jornada no se tiene en cuenta en el horario. Por lo tanto, si en el horario de 8 horas, pero con el descanso de 7,5 ya se está cumpliendo. No Sí, sé si por es clara la supuesto, pregunta. sí, sí es clara la pregunta. Claro, claro, porque en los artículos, en los términos del artículo 167 del Código, la jornada debe partirse al menos en dos jornadas, en dos etapas, ¿cierto? Y en esas dos etapas, digamos que normalmente a la mitad de la jornada pueden haber varias, eso no implica que no pueda haber varias incluso. eh, en ese caso, se debe, este, ese tiempo se resta a la jornada, ese tiempo se resta a la jornada, ese tiempo se resta a la jornada. Perfecto. Pregunta Tatis. Buenas tardes, Felipe. ¿Me aclaras, por favor, la entrega de cesantías para estudio? Un empleado me está solicitando que le entregue las cesantías para estudio y además es un instituto de inglés. En este caso es válido. Para estudios solo las puedo utilizar el, el fondo de cesantías. Ahora, los institutos para inglés pueden entender como educación para el trabajo y la ley le ha ampliado la facultad a liquidar las cesantías a esa posibilidad de educación para el trabajo. Entonces, en mi criterio, si es válido. Eh, yo tengo aquí un colega, doctor Adrián, usted se encuentra en la sala. Sí, señor, aquí estoy. Buenas tardes a Bueno, todos. buenas tardes, díganos usted qué piensa del tema de las cesantías. No, pues la ley, como tú lo anticipaste cuando hiciste la exposición de el pago de la cesantía, establece que el pago anticipado el pago anticipado para estudios es viable en eventos de educación superior y también en educación para el trabajo, pero eh, es la ley 50 del 90 la que exige que ese dinero que se está reclamando anticipadamente eh, por concepto de cesantías lo gire directamente el fondo ante la entidad educativa, lo que supone entonces que el dinero sea previamente consignado ante el fondo. Entonces, si un trabajador está solicitando que el dinero que causó con sus labores el año anterior, en el 2022, y que todavía no ha sido consignado en el fondo, se le anticipe para estudios, la empresa tendría que primero consignar el dinero ante el fondo de cesantías y ya el trabajador adelantaría el respectivo trámite para que sea esa entidad, ese fondo de cesantías, el que gire esa suma ante la entidad educativa en la que el trabajador o uno de sus familiares va a cursar los estudios. Muy clara la respuesta. Exactamente, entonces tiene que ser el fondo el que gire y si esos cursos de inglés, para que se pueden ser opción para el trabajo y cabrían. La pregunta, por ejemplo, es un Open English, que hay mucha discusión ahí. ¿Usted qué piensa? Pues la norma habla de que deben ser entidades autorizadas por el Ministerio de Educación. Habría que mirar si esas empresas que a través de plataformas digitales brindan esa capacitación en inglés y en diferentes materias están autorizadas por nuestro Ministerio de Educación. Ese sería el quid del asunto, mirar si efectivamente se encuentran certificadas por ese ministerio. Muy claro. ¿Le quedó clara la respuesta al usuario? Gabriel, pregúntale. Eh, no esperemos que hable. Ah, sí, que ya respondió que muchas gracias. ¿Alguien alzó la mano para una pregunta? Si quiere desea hacerla, sí, le damos la voz a Wilson Caro. Wilson, buenas tardes. ¿Qué más, Felipe? Señor, gracias. Cuéntenos. Bueno, Felipe, y esto también aplicaría para las cesantías. Es que ahorita la gran mayoría de colaboradores, ellos también piden sus cesantías para compra de vivienda y todo eso. Entonces, ellos piden que antes de que se les consigne, pues que se sea abonado también
pues porque esas cesantías dentro de su plan de pago digamos que las provisionan, ¿sí? Entonces, pues digamos, en la empresa lo que hacemos es que sí se le puede consignar, pero nos tocaría consignarle, digamos, a la constructora. Entonces hay un trámite interno que es que ese pago, nosotros tendríamos que crear ese tercero para hacer esa consignación. ¿M? Entonces ellos después empiezan a decir, no, pero es que yo no voy a alcanzar porque es que no sé qué, entonces nos ponen muchos temas. Digamos, ¿hay alguna forma en que uno le pueda decir, entonces espérese hasta cuando lo que acaba de decir el señor Adrián? Espérese hasta que se le consignen en el fondo y ahí sí ya el trámite es mucho más fácil, pues porque uno les da la carta para la autorización y ellos hacen allá el giro. Nosotros sí no, porque nos toca crear ese tercero. ¿M? Entonces hay Pero algo es que uno también se que, pueda, señor. sí, escucho, siga, siga. Entonces nosotros también para evitarnos, porque es que ellos piensan que que ya haciendo la solicitud formal y todo eso y amparándose en la ley, pues uno tiene que sí o sí girarles ese pago a ellos para que ellos, digamos, le generen el pago, digamos, a la constructora o digamos, con el que esté haciendo la compra de vivienda si es usada. Sí, así es. Lo que pasa, Wilson, es que realmente la cesantía le dan al trabajador cuando él acredite los requisitos. La norma no establece la obligación de consignarle al beneficiario del pago según los requisitos, sino al trabajador. Eh, entonces, en ese sentido, pues si ustedes tienen como por política interna hacer ese control, pues uno entiende la razón, pero realmente el trabajador le asiste la razón también, que si le acredita usted el impuesto predial, el crédito hipotecario, la promesa de compra-venta, usted elegiría a él. Y él ya, generalmente las empresas piden unos certificados que acrediten la correcta inversión. ¿Para qué es simpático? Porque incluso en ocasiones donde se ha hecho mal uso de ese recurso, ya hay antecedentes que dicen que el recurso es del trabajador y en ese sentido no avalan que, que se le sancione incluso por destinación mal de ese recurso, que porque esos recursos eran del trabajador. Aquí en este tema, incluso el doctor Adrián nos puede también dar su opinión, que me parece importante, que hemos hablado del tema y hay unos presentes ahí. Claro que sí. Pues, a ver, Wilson, digamos que hay algo importante en relación con la casuística que mencionas, y es que la ley no establece la obligación de girarle el dinero fruto del anticipo de la cesantía al vendedor del inmueble que va a comprar el trabajador. Entonces, como para evitar esa tramitología que se les dificulta a ustedes, porque, claro, toda empresa para poder generar un pago a un tercero, primero lo tiene que escribir como proveedor y eso implica pues que adjunte una serie de documentos y hay veces pues eso no es tan fácil que lo entreguen las constructoras y demás. Para evitar esa tramitología, una alternativa podría ser que el dinero no se le entregue a quien vende el inmueble, llámese persona natural, jurídica o constructora, sino directamente al trabajador para que él haga posteriormente el pago a al vendedor del bien. Pero lo que sí es claro es que en esos eventos la ley no establece la obligación para el empleador de girar el dinero ante el fondo. Entonces, la compañía no podría decir, yo no le entrego el dinero a usted o a el vendedor del inmueble, sino que lo giro al fondo. Eso sí sería, digamos que, incurrir en un trámite que la ley no impone para anticipo de cesantía para compra de vivienda y el trabajador eventualmente podría reclamar ante la empresa, entre otras cosas, porque los fondos, siempre que se hace un pago anticipado de cesantías, cobran como una cuota de administración, un porcentaje sobre lo que le pagaron al trabajador. Entonces, eventualmente el trabajador podría reclamar el que por el hecho de que la empresa caprichosamente hubiera depositado el dinero ante el fondo, se le generaron unos costos adicionales consistentes en esa comisión que cobra el fondo de cesantías. Oh, perfectamente claro. Entonces, Wilson, en ese Pero sentido, pues sí, lo escuchamos, díganos.
Pero es que, Sí, digamos, la ley 1429 sí dice que la empresa debe velar que los dineros sean destinados, digamos, a la solicitud, ¿sí? Y para allá entonces, voy. Sí. El asunto es que eso se pero acredita, sí, digamos, sí, lo si yo le escucho. entrego, o sea, si yo le entrego la plata al colaborador y el colaborador por aquí llegue X o Y motivo, se gaste la plata en otra cosa, entonces yo cómo sí voy a soportar eso, que esos dineros que el colaborador solicitó en su, bueno, valga la redundancia, en solicitud inicial, no me lo soporte, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna sanción para la empresa, alguna sanción para la persona o ya, digamos, definitivamente el colaborador se gastó la plata porque sí, de acuerdo, y no cumplió, digamos, con la solicitud que hizo inicialmente con destino a de ese valor de las cesantías? Entiendo. Yo ya, ya el doctor Arias nos va a opinar con seguridad y yo pienso que lo importante es que la empresa acredite que actuó de buena fe y en ese sentido le pida, nosotros estamos pues en la obligación de considerar toda la actuación de todo el mundo, de todas las personas bajo el principio de buena fe. Entonces, la empresa lo que va a hacer es como que le acredite un documento, una prueba sumaria que conste que él sí hizo uso de esos recursos. Yo creo que con eso queda, no necesita pues más allá de eso. Pero a ver, el doctor Arias, ¿qué nos opina? No, completamente de acuerdo. Una cosa es la obligación que establece la ley acerca de que el empleador debe verificar que efectivamente el trabajador destinó el dinero producto del anticipo de cesantías a alguno de los eventos en los que la ley permite ese pago anticipado. Y otra muy diferente es establecer como regla que el dinero se lo va a girar al que le vende el inmueble, cuando el motivo por el cual se pide el anticipo de cesantías sea precisamente la compra de un bien para destinarlo a la vivienda. Eh, Perfectamente se puede hacer el seguimiento sin girarle el dinero al vendedor del bien. E inclusive hay un concepto del Ministerio del Trabajo muy famoso en su momento que establecía que, mm, la- eh, que establecía que el empleador no tenía el derecho de verificar que los trabajadores habían destinado los dineros recursos, fruto, perdón, del anticipo de cesantía a lo que habían dicho. Es un concepto que al final pues no es vinculante, pero sí el ministerio en su momento dijo que pues al final eso era un dinero de propiedad del trabajador y que al empleador le Contradictorio. bastaba con verificar inicialmente que la solicitud tuviera todos los documentos necesarios. Entonces yo pienso que si ustedes en la empresa acreditan que el trabajador le solicitó para ese propósito y después le acredite cualquier prueba de que es un pago, de que, no sé, la escritura de compra, el recibo de los materiales que le hizo el maestro, yo creo que no es suficiente, pues pensaría yo, Listo. ¿Y hay ¿cierto? algún tiempo, digamos, hay algún tiempo estipulado desde que el colaborador hizo la solicitud para el pago de esas cesantías o consignación de esas cesantías para que el empleador se los abone al colaborador? ¿O se puede esperar, digamos, hasta el pago de la nómina, digamos, en el caso de la empresa que son mensuales? ¿Sí? Que, digamos, el colaborador me hizo la solicitud a principios del mes, pero la empresa se lo va a abonar junto con su nómina a final de mes. ¿Eso es permitido o hay algún tiempo establecido para que él reciba ese recurso? Doctor Adrián Leos, ¿usted qué dice? No, la ley no establece un término para que el empleador gestione la solicitud, un término máximo para que el empleador gestione la solicitud del trabajador encaminada a que se le haga un pago anticipado de cesantías. Debe ser en todo caso un plazo prudencial, en virtud del cual pues, el empleador se tome como el tiempo necesario para revisar que la solicitud está en regla. Mientras, digamos, se actúe
bajo esos parámetros, creería yo que no habría ningún problema. Obviamente, procurar en la medida de lo posible que la dilación no sea importante, porque en muchas oportunidades los trabajadores, sobre todo cuando van a comprar inmuebles, pues tienen una fecha límite de pago, y si no lo realizan en ese lapso, eh, pueden ser objeto de que se les cobre una cláusula penal o una multa. Entonces, ahí la recomendación es manejarlo dentro del tiempo razonable y lógico para hacer las revisiones del caso. Exactamente. Listo, muchas gracias. Bueno, con gusto, Wilson. Gabriel. Pregunta Kevin Balbuena. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo estipulado para que el empleador consigne al trabajador las cesantías que no se han consignado al fondo solicitados anticipadamente? Esa pregunta fue la que le acabamos de contestar a Wilson, y básicamente, pues, cuando él solicita le queda un parcial y pues no hay un término legal específico, pero la idea es que sea prudente en relación con la verificación de los requisitos y con los periodos de pago de la empresa. No hay un término específico, lo importante es que no se dilate injustificadamente. Damos la voz a Jessica Paola Hernández. Jessica, buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Tengo una pregunta con base a lo que dijiste inicialmente, y es si finalmente se cambia o se reduce la jornada laboral, ¿cierto? Semanal, ¿cuál sería la base determinante para calcular las horas o bueno, la base mensual? Partiendo que actualmente lo hacemos con 240. Es que ya no sería así. Doctor Arián, venga, lo dejo usted ahí en el tema. No está. Bueno. Sí, aquí estoy. Bueno. Qué pena, lo que pasa es que tenía el micrófono cerrado. ¿Cómo es la pregunta nuevamente? Qué pena. No, que para determinar el valor hora, ella está partiendo de la base de las 240 horas mensuales, Sí. pero este es el asunto, pero ya no son las 240 horas, sino que ya lo que se toma es la máxima semanal para establecer el valor hora semana. Sí, Ese de es el acuerdo. Hablamos La ahorita. pregunta es como, ¿cuáles son los cálculos que hay que hacer para llegar pues a hallar ese valor o qué? Sí, Sí, exactamente. mensuales, con la reducción de la jornada semanal. Ok, Pues, sí. miren, el tema es relativamente sencillo. El salario normalmente se estipula en una cifra mensual, que puede ser fija o variable, y cuando se estipula por una cifra mensual, es perfectamente posible desglosar esa cifra en salario diario dividiendo el valor del salario mensual entre 30, ahí se halla el valor del salario diario, porque en calendario contable se entiende que los meses tienen 30 días, y hasta el momento que no se ha producido la disminución de la jornada, para hallar el valor del salario hora, se tiene que dividir el valor de ese salario diario entre 8 horas. Ahí No, encontramos el valor del se salario hora. multiplica mucho. El salario diario pasa el valor de la hora, el salario mensual se divide por 30 y después se multiplica por 8 para dar el salario del día, digámoslo así. Se divide por 30 el salario mensual y se saca el valor día, ¿cierto? Salario mensual se divide entre 30 y ahí sale el valor día. Y ese Y se ese- divide por 8 para sacar Y el ahí valor sale hora. Sí. eso, Sí. hasta el momento que no ha operado la disminución de la jornada laboral. A partir del 16 de julio, como bien lo dijo el doctor Felipe ahorita, eh, la ecuación debe ser distinta, porque ya el número de horas laborables en la semana no van a ser 48, sino 47. Entonces, como se reduce la jornada semanal en una hora, ya el salario diario, perdón,
se tiene que dividir entre 7.83, que es el número de horas que en el promedio trabaja semanalmente un trabajador. Y esa división es la que nos va a dar el valor de la hora ya sobre la nueva jornada. No es solo los 240 horas mensuales que hacíamos anteriormente, sino hay que coger el tope de la semana. Y sale precisamente de dividir esas 47 horas en los 6 días de la semana. ¿Sí, doctor? Lo dejo. Sí. No, Sí. eso era básicamente... ¿Y qué ocurre? Es muy importante entonces que digan, pero es que usted nos dijo ahorita que la jornada máxima sigue siendo de 8 horas diarias. Sí, la diaria, y hasta 8 horas no hay que pagar hora extra. Pero para efectos de la reducción de la jornada, unas implicaciones que va a tener es que bajo ese presupuesto ya la persona no va a trabajar 8 horas diarias en cuanto al valor hora, sino que va a trabajar 7.83 horas diarias para efectos de establecer la base del cálculo de la hora. Pero no es sobre ya la vieja ecuación de 240 horas, ya no se aplica. Correcto. Digamos que hay dos posibilidades en cuanto a la reducción en cuanto a la aplicación de la reducción de la jornada, según lo mencionó el doctor Felipe ahorita al principio de su exposición. ¿Puede el empleador decirle al trabajador, bueno, ya usted no tiene que trabajar 48 horas, sino 47? Entonces, hagamos lo siguiente, trabájeme diario de lunes a viernes 8 horas y el viernes sale una hora más temprano. O el lunes o el martes, pues cualquier día que se elija o que se convenga con el trabajador. Otra opción es hacer una reducción diaria en el número de horas de trabajo, de manera que diariamente se lleguen a trabajar 7.83 horas. Esas dos opciones son válidas perfectamente para cumplir con la obligación de disminuir la jornada en una hora durante julio de 2023 a julio de 2024. En todo caso, e independientemente de la modalidad de reducción de la jornada que se escoja, al final el trabajador va a estar trabajando solo 47 horas a la semana y para efectos de determinar el valor hora, necesariamente hay que acudir La ponderación. al promedio de horas trabajadas en la semana y obviamente dividiendo 47 entre 6 días da 7.83. Eso es lo que debe tenerse en cuenta para efectos de determinar el valor de la hora, conforme los cálculos que ahorita les mencionamos. Perfecto, muy bien ilustrado. Entonces el tema es, no sé si a usted le quedó clara hola, no sé si les quedó clara la respuesta, si le quedó clara la respuesta, entonces ya lo que tiene que tomar para efectos hola. ¿Sí te quedó clara la respuesta? Hola. Muchas gracias. Bueno, está muy bien. Sí, el punto es que Bueno. ya para establecer la base tiene que ser sobre 7.83 horas a partir de julio para establecer el valor de la hora a efectos de sobre ese valor aplicar los porcentajes. Listo. Dale, Gabriel. Bueno, pregunta Diana Restrepo y Valmore Martínez hicieron preguntas similares. Si tiene alguna duda adicional, nos las hacen saber. Pregunta Sandra Milena Blanco. Buen día. ¿Podrían hablar un poco del decreto 1427 del 2907-2022? Claro, pues yo hice toda una exposición de ese decreto 1427, que es el de las prestaciones asistenciales y económicas de las EPS. Ya hay toda una presentación sobre el tema, pero díganme tranquilo como exactamente que yo, a quien preguntó exactamente, yo le voy a ver otra vez la presentación que hicimos. Hicimos toda una presentación solo sobre ese decreto. Pero de Sandra pronto, Milena Blanco. Sandra, no, nosotros hicimos toda una presentación, pero con Y mucho está, gusto, pues, hablemos a...
Ah, Si la pueden compartir. ¿De qué fecha es la presentación, Felipe? Sandra, se encuentra en el sitio respuestalaborales.com, es las conversatorios. sí, aquí Ahí estoy está viendo, aquí estoy listado. buscándola acá. La estoy buscando, sí, esa es de agosto de 2022. De agosto de 2022. Que la busque y ahí está. Y cualquier inquietud, pues igual nos puede formular las preguntas en sitio, pero de hecho hay toda una presentación sobre el tema. Preguntarle si la pudo encontrar. Pregunta si es análisis de las nuevas disposiciones sobre el Sí, reconocimiento de prestaciones. Esa es. esa es. Pero de Bueno, pronto, Almore, ¿qué inquietud ten con el tema de esta nueva disposición? Ahí hay un tema que es muy importante, básicamente el siguiente. En realidad, con las transcripciones, dio un límite máximo. Hay dos temas muy importantes. Habló de la posibilidad de hacer incapacidades retroactivas solo en 30 días atrás. Y se vale cuando hay internación o hospitalización o trastornos pues, mentales. ¿Qué ocurre? Ojo que esto es muy importante, que incluso en estos días con la situación que me consultaron, vi, es que durante las hospitalizaciones dice que no se expiden incapacidades, lo cual para mí es una práctica que puede ser común, pero no es legal, porque la norma no exime de que el médico tratante expida la incapacidad. Eso en la práctica es lo que ocurre. Como el médico tratante del hospital generalmente no es el de la EPS, entonces las EPS se abstienen de dar incapacidad hasta que no se le dé alta, pero eso no es legal. El médico tratante, si no se ha inscrito en la red de la EPS, de darle incapacidad, y ojo aquí, va la otra novedad. La nueva decreto, este 1427, dice que tienen 15 días después de que se emite esa incapacidad para que se mande a la EPS y la EPS vea si la valida y la transcribe o si incluso puede requerir al paciente para hacerle otro examen ya con los médicos propios para ver si valida o no la incapacidad. Acá esto es más pues hay más tecnología, o sea que esa disculpa de que hay que hacer filas ya no existe, ya todo eso se hace virtualmente, la incapacidad de manda por correo, y si hay que visitar al paciente, el médico que vaya a la clínica o visita al paciente donde el médico, eso también pues ya las citas todas son virtuales. Ese trámite lo debe hacer el paciente, y en este caso pues paciente trabajador, porque si bien es cierto y en la eterna discusión que ese decreto 19 de 2022 estableció que el cobro de las prestaciones económicas lo va a hacer el empleador y el pago también el empleador. Lo cierto es que eso nada tiene que ver con el reconocimiento de la incapacidad, porque la incapacidad únicamente la paga el microtratante y adscrito a la EPS validado por él, si no es si no está a la red escrita. Y adicionalmente, puede verificar de la historia clínica y auscultando al paciente. Entonces, al empleador le queda muy difícil hacer el trámite, como si no tiene acceso a la historia clínica. En las carpetas de la empresa, para que sepan, está prohibido guardar las historias clínicas. En ese orden de ideas, no está bien que una carpeta de un historias clínicas. Es una información confidencial, íntima, reservada, que no puede estar almacenada. Entonces, lo mejor es que el trabajador haga su trámite. Las EPS ya tienen virtualmente cómo requerir esos documentos y ojo con los plazos. Si eso no se hace entre los 15 días siguientes a la expedición de la incapacidad por parte del médico, quien no está escrito en la red de la EPS, puede negar el pago de la incapacidad. Y lo otro es, si un paciente trabajador está hospitalizado, de hablar con su o lo abuelo o la familia, con el médico tratante para que expida la incapacidad y a su vez en esa incapacidad que casi que inmediata la internación, o por lo menos no en un plazo superior a 30 días. ¿Por qué lo contrario? Después de conocer a usted el pago de la incapacidad, de acuerdo a ese decreto que le acabo de mencionar. No sé, Valmore, de pronto, qué inquietud o la otra persona que nos consultaba, qué inquietud tiene específica. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Sí. No, la inquietud era sobre las horas, el cálculo del salario ordinario, sobre la pregunta anterior, sobre cómo se calculaba el valor de la hora ordinaria. Pero ya te quedó claro, o sea, que hay que ponderar ya esa fórmula de los 240, según lo explicaba el doctor Adrián,
y yo les analizaba también, ya esa quedó evacuada, y lo que hay que es ponderar el valor de la hora en relación con la jornada semanal, y eso te va a dar el valor hora que se tiene en cuenta para los recargos, ya no en relación con las 240 horas que podremos aplicar hasta el 15 de julio, sino con el valor de la nueva jornada semanal, sin que eso impida que un trabajador labore 8 horas y no haya que pagar la hora extra. ¿Sí me explico? Listo, sí señor, correcto. Pues sí le quedó claro el tema con la explicación que le dimos. Sí señor, sí, gracias. Sí. Bueno, perfecto. Sigamos, Gabriel. Le damos la voz a Jenny Zuluaga. Jenny, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Jenny. Muchas ¿Cómo gracias. están, Felipe? Bien. Bien, gracias. Bien, Pues yo le iba a preguntar una cosita acerca de eso de la reducción de horas. Nosotros acá en la empresa manejamos el tema de que los sábados laboramos un sábado sí, un sábado no. Eso hace que nosotros laboremos menos de las 48 horas semanales. En este caso lo podemos dejar así y decir que nosotros ya estamos implementando esas 47 horas, pero tendríamos que hacer como ese cálculo. Bueno, lo primero que hay que decir es que esas reducciones de jornada únicamente operan de manera efectiva si en el reglamento efectivamente se pone que la jornada máxima semanal será de 47 horas desde ya. No, pues porque en la Tenemos práctica que lo hagan. cambiarlo. Sí, Ok. primera circunstancia. Segunda circunstancia, recuerden que la ampliación de la jornada diaria sigue vigente también. Se puede ampliar hasta en 2 horas diarias la jornada para no ir los sábados. Sin embargo, como a partir del 10 de julio ya son 48, la ampliación tiene que ser respetando que en cualquier caso, con una ampliación de las 2 horitas de más, que no son horas en el caso, no se llegue a más de 47 horas máximo. Ten en cuenta que la hora de almuerzo no entra dentro de la jornada. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta es que, ojo, cuando se amplía la jornada para los sábados, como realmente ocurre, aquí hay una práctica que es la más común y el doctor incluso Arián ahorita nos puede ilustrar que tiene un análisis muy importante ahí, es que si normalmente la práctica, vamos de lunes a viernes y amplían la jornada, dizque para los sábados, pero los sábados los siguen ahí por la mañana. Eso en la práctica funciona y hasta que nada reclama, nada pasa. Pero resulta que si alguien reclama y dice, es que me hicieron ir el sábado, entonces yo realmente no gocé el beneficio de ampliarle la jornada entre los viernes para el sábado. En consecuencia, ese acuerdo queda sin efecto y en consecuencia ese exceso de jornada entre los viernes va a ser hora extra. Doctor Arián, le doy la palabra en ese caso. No, completamente de acuerdo. Digamos, el Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad dentro de una de las modalidades de jornada flexible, consistente en que por acuerdo entre empleador y trabajador se aumente el número de horas laborables hasta en 2, de lunes a viernes, sin que constituyan horas extras, aquellas que se elaboren después de las primeras 8, con el fin exclusivo de no trabajar los sábados. Pero como la norma es tan enfática en decir que esa es la finalidad exclusiva de ese acuerdo, en virtud del cual se amplía la jornada sin lugar al pago de horas extras, no debería el empleador programar labores en esos sábados, porque el efecto de hacerlo podría ser ese que menciona el doctor Felipe, que consiste en que si se demuestra que efectivamente lo pusieron a trabajar los sábados, pues entonces queda sin efectos el acuerdo y las horas que se trabajaron de lunes a viernes después de las primeras 8 serían extras y habría que pagar el respectivo recargo con todo lo que eso impone. Recuerden que esas sumas que se pagan por concepto de recargos tienen carácter salarial y por ende integran base para liquidar prestaciones sociales, aporte a la seguridad social y demás. De manera que si vamos a acudir a esa opción, que sea para aplicar la consecuencia a rajatabla, y es que no se va a elaborar los sábados. Ok. Entonces, para que se den O sea cuenta que, eso.
Qué pena, o no se Sí. elabora los sábados o organizar la jornada en semana con las 8 horas, no Puede ser una aumentándola, opción, no aumentando, exactamente, no aumentándolo, no no aumentándolo. aumentándola en semana. Ah, ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gabriel, Pregunta Joana Marcela Fuentes. Buenas tardes para todos. ¿Pueden hablar un poco de los cambios de la depuración de la retención en la fuente para este año 2023? Y bueno, respecto a ese sí, comentario, perdóname, ella mandó una Edgar, tabla. Ah, bueno, no, ¿qué? Edgar Armando en el chat puso 2 imágenes con los cambios Sí, que él encontró. yo ya los vi. Básicamente el tema ya lo hablamos en diciembre y básicamente lo que ocurrió por lo siguiente. Había un 25% de renta exenta hasta 2.280 VTs al año. Ya se cambió a el mismo 25% por hasta 790 VTs anuales. O sea que el 25% está restringido. Y adicionalmente, uno y otro no pueden ser superiores ya ni los deducibles ni la renta exenta, pueden ser superiores a 1.340 VTs anuales. Antes eran 5.040 VTs. Eso tiene esa implicancia en cuanto a que los beneficios individualmente considerados siguen siendo los mismos, pero sujetos a esos topes. ¿Cuáles topes? 790 VTs para el 25% de renta exenta y máximo 1.340 VTs para efectos de la suma de los deducibles más la renta exenta, incluso esa que les acabo de mencionar, juntos no pueden sumar más de 1.340 VTs anuales. Eso restringe muchísimo, muchísimo los beneficios y va a haber una afectación muy grande en la retención en la fuente de las personas que estén sujetas a retención. Lo otro también sigue vigente el límite que los deducibles no pueden ser superiores al 40% del ingreso. Y sin que en un caso superen las 1.340. O sea que esos topes están muy bajitos. Ya en cuanto a los deducibles de los dependientes, les mencionaba ahorita que esos deducibles adicionales de hasta 72 VTs por cada dependiente, por 4 dependientes adicionales, esos deducibles sí están por fuera del tope del 40% y de las 1.340 VT. La discusión que ha habido es hasta dónde se aplica en la retención propiamente dicha en la depuración o si es para que el contribuyente, cuando hace gasto de declaración de renta, los incorpore. ¿Y por qué en esa discusión? Precisamente por la tabla que incorporaron. Porque es que resulta que ese tope de las 1.340, de las 72 VT, me excusan, está previsto en la depuración de la cédula general de la declaración de renta. Y en ese caso, como no están hablando de retención propiamente, sino que están hablando es de la cédula general cuando se depura, es de ahí que han dicho que no aplica en la retención, sino en la declaración de renta. Sin embargo, hay tratadistas muy importantes y que tienen mucho conocimiento. Ellos dicen que sí, que porque todo lo que sirve para la renta sirve también para la depuración. Entonces es muy importante que ya ustedes, les insisto, hablen con su específico asesor tributario de la empresa y le digan pues cuál opción les recomienda él, porque esta es una situación la más conservadora y donde la empresa no tiene un riesgo, es que el trabajador cuando haga su plan de renta coja sus deducibles por dependientes y los aplique. Y ahí pues, la empresa no tiene ninguna complicación porque realmente el trabajador es el que está sometiendo esa deducción. Si ya lo hacen a través de la retenfuente, ahí sí, como la empresa de agente retenedor, es muy importante pues, que estén avalados en un concepto tributarista para que puedan hacer esa admisión de ese deducible, porque lo contrario significaría hacer una mala retención en la fuente y eventualmente le puede implicar sanción a la empresa. Esos son como los cambios, es que los cambios fueron muy poquitos, pero muy sustanciales. Nada más se cambió de 2.280 VTs de renta exenta anual a 790. Y antes, la suma de renta exenta y deducibles, más allá del tope del 40%, no puede superar las 5.040 y ahorita solo puede llegar a las 1.340 VTs. Entonces, digamos que esos realmente fueron los cambios que produjeron, que son muy sustanciales. Nosotros también hicimos una presentación
que está sobre el tema del 1 de diciembre, que la pueden consultar en las memorias que tenemos acá en el sitio. Esa es la de diciembre. No sé si con los que lo comenté, quienes preguntaron les queda claro o tiene alguna inquietud adicional. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias. Me queda muy clara la información y al doctor Edgar también que me compartió ahí como esa información. La pregunta mía va dirigida a que esos nuevos topes, esos dos cambios, tanto el del 25 como el de las 3.000, las de las 1.340 VTs, no se puede mensualizar. Es decir, No, y muy importante la pregunta tuya. Te voy a decir que inclusive hay un presidente del Consejo de Estado, no sé si se acuerdan cuando estaba el tope de las 5.040 VTs, que se había dicho que fuera hasta 420 VTs. Recuerdan que no se podía pasar mensualmente de 420 VTs, ¿cierto? Y el Consejo de Sí, Estado así es. declaró nula esa limitante, la sentencia 2407 de 2021, donde dijo que el tope de las 420 VTs iba en exceso de lo que la ley determinaba, porque lo que la ley había dicho era que él podía hacer los beneficios en cualquier mes del año sin que sobrepase 5.040 VTs. De manera que ese tope de 420 VTs no tenía asidero legal. ¿Qué ocurre? Lo mismo que lo de las 72 VTs, que entonces quienes sí están de acuerdo con que haga parte de la prueba de la fuente, dice que el programa de 6 VTs mensuales. ¿Y cuál es la razón? La razón es que esos programas de nómina están construidos para hacer depuraciones mensuales. Entonces, donde si usted va a aplicar un tope de esos de un solo tajo, tiene que hacerlo manualmente. Y esa es la complicación, pero no porque sea legal. ¿Sí me explico? Entonces usted no puede limitar ese tope de las 790 mensual. Puede gastárselos en un solo mes o en los 12 meses. Si ya por efectos prácticos usted habla con el contador y le da que no se le va a perder ningún porcentaje de ese beneficio en el año, pues ya eso es un análisis que usted hará. El otro tema que es importante tener en cuenta, y eso ya lo vimos, pero vuelvo y lo recalco, hay una discusión muy grande de la siguiente. El porcentaje fijo de retención que aplica a quienes están en procedimiento 2 se hace en el mes de diciembre según el mandato del artículo 385, de no estoy mal, del estatutario, bueno, el que establece la época en que se establece, en que se hace esa depuración para establecer el porcentaje fijo. En ese caso, hay dos teorías. Una, que esa depuración, como se hace en diciembre y todavía no estaba aplicándose la reforma estatutaria que empieza a regir a partir de enero, porque las reformas estatutarias empiezan a partir del periodo fiscal siguiente, así incluso hayan sido aprobadas en diciembre, no se le aplican los topes de esas 1.340 VTs ni las 790 VTs para sacar el porcentaje fijo de retención. Pero ¿qué ocurre? Eso tiene su asidero lógico. Hay otros que dicen, no, como son normas de retención que se van a aplicar al año siguiente, deben aplicarse desde ya para establecer el porcentaje fijo. Ahí pues hay argumentos de parte y parte. ¿Qué es lo que es más recomendable? Hay dos situaciones. Los impuestos subieron, eso es una verdad que la tenemos que asumir. Lo ideal es que el trabajador que tenga unos ingresos importantes vaya abonando impuestos desde ya, porque si no, la menor retención no es un favor, es antes un problema, porque a menos que sea muy juicioso y logre conservar guardado ese dinero para pagar impuestos, después le va a llegar al año siguiente una cuenta de renta muy alta y es donde va a tener la dificultad para pagar. En cambio, todo lo que él abone va a ser un menor impuesto que le va a llegar. Entonces, ahí es donde está el tema de cuál posición asumir. Entonces está, por ejemplo, si todo el personal se pasa a procedimiento 1, algunas empresas lo han considerado, para evitar esa discusión de si el tope que se puede aplicar en diciembre es de las 5.040 VTs o 1.340 VTs o las 790 VTs o las 2.280 VTs de la retención de la renta exenta del 25%. Esa es una discusión que hay y dicen, para evitarnos ese problema a todo el mundo, porque, ojo, la empresa es la que finalmente define qué procedimiento de retención aplica. Generalmente se conversa con el trabajador, pero perfectamente la empresa puede cambiar de procedimiento. Y lo otro es, incluso
si se hace, tiene que hacerse ahorita en enero, porque una vez se asuma un procedimiento de retención, tiene que ser durante todo el periodo fiscal. Lo que no paga la empresa es en junio, pasa a una persona de procedimiento 2 a procedimiento 1. Eso no se puede hacer. Tiene que dejarlo ya todo el año. Si empezó el primer mes, practicó procedimiento 1, el resto de meses tiene que seguir el procedimiento 1 o viceversa, hasta junio, que cabe el porcentaje fijo y vuelve y lo recalcula el porcentaje fijo, pero sigue con procedimiento 2 hasta que finalice el año. Entonces, ese es como el otro tema de discusión que ha habido. Yo lo que les recomiendo, incluso si los trabajadores de que tengan un ingreso importante lo autorizan, el parágrafo del artículo 383 faculta que el trabajador solicite un mayor porcentaje de retención. Para eso, ¿qué hace el trabajador? Asesorarse muy bien con su contador y ver más o menos una proyección de cuál sería su impuesto, para que acompasadamente, se nos permita la palabra, llegue en retención lo mismo que sería su impuesto. No sé si fui claro con lo que me estaba planteando. Claro que sí, muchas gracias. Hay dos preguntas sobre este tema que voy a adelantar. Estefanía Yesenia Mesa pregunta, ¿es decir que no es correcto tomar el tope de 790 VT y dividirlo en 12 y aplicar como tope 65.83 VT? 6.72 y 12. 790 y 12. 790 ya, y 12. 6.75%. No, pues es decir, la empresa, el sistema de nómina muy seguramente lo va a hacer, pero el trabajador tiene derecho a que si en un momento determinado quiero traerlas todas, las puedo usar. Eso es la respuesta. Esa es la respuesta. Uno entiende que el sistema de nómina va a prorratear ese tope anual en retenciones mensuales. Pero, por ejemplo, si presenta un escenario de un pago de un bono, de una bonificación por algún cumplimiento de un objetivo, o una bonificación por retiro, una indemnización, eventualmente uno puede usar toda renta exenta. ¿Cierto? Listo. Hola, buenas Estefanía, tardes. Bueno, Sí, yo lo hice la está. consulta y me Sí. hacía referencia, bueno, si nosotros deseamos distribuir, tamizar estos 790 en los 12 meses, o sea, que sea a nivel legal, la norma no lo permite, y para que a nivel mensual le controlemos un tope de 65.83 que nos daría ese tope. Sí. O sea, tamizar esas VTs en los 12 meses. Y de igual le damos la libertad a los colaboradores en caso de que ceden en un solo mes consumirlo, no hay inconveniente. Pero a nivel de Perfecto. legal queríamos validar si era correcto tamizar en 12 meses. Por hecho, no hay norma que lo prohíba. No hay norma que lo prohíba y es la lógica. Y es la lógica, porque como el tope es anual, usted lo puede consumir mes a mes o de un solo tajo. Lo lógico es que el sistema de nómina lo vaya prorrateando mensualmente. Y eso sí, darle la posibilidad al colaborador que ante una bonificación de retiro o algo así, él diga, no, quiero consumirme ya lo que me sobre, ¿cierto? Advirtiendo que la bajita retención, insisto, no es como antes, que era muy buena salida. Es bueno que nos acostumbremos a hacer retención en la fuente, porque es la forma de llegar tranquilos a la próxima declaración de renta. Listo, vale. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y sobre este tema también pregunta Carlos Rodríguez. En las indemnizaciones antes el 25% no tenía tope. Hoy en día hay que tener en cuenta las 790 VT cuando se calcula el 25% exento al momento de pagar una indemnización. Lo que pasa es que ahí sí me preguntó un tema que ahorita que la indemnización me di cuenta que ese es un tema 200, ya voy a ver, mira aquí una cosa, es complejo, porque la indemnización al ser un pago anualizado, pues no está sujeto a la renta exenta del tope del día del 25 sin el límite mensual. Sin el límite mensual, pero ya como es anual, sí, tiene toda la razón. Sí, señor. Sí, mejor dicho, como decía un colega, estamos como chorizo en tenedor. Ya eso tiene toda razón. También se aplica porque ya no hay límite mensual, sino anual. ¿Cierto? Gracias, doctor Felipe.
En todo caso, válido con tributario. Eso es muy importante porque nosotros tenemos un alcance pues, de si sabe que no está en la parte tributaria, pero sí es mejor que usted vuelva y verifique con su tributario. Entonces, estos temas tributarios los discutimos acá y tenemos elementos para analizarlos, pero vuelva y valídelos porque es un tema que es bien delicado. Sí, señor. Es- Muchas gracias, doctor. Bueno, pero me hizo caer en Bueno, cuenta, ya no hay tope mensual sino anual, entonces bien, mucho más complicada la cosa. Sí, Gabriel, lo escucho. Pregunta Juliana Alejandro Laya. Referente al decreto 1427, en el caso de que las incapacidades fueran radicadas fuera de los 15 días, ¿existe alguna posibilidad de que las paguen teniendo en cuenta que fueron generadas antes de que el decreto saliera? Ese es un argumento para esgrimirlo. Sin embargo, yo veo que es difícil, pero se puede argumentar eso. Se puede argumentar, pero la verdad es que ya ahí el plazo está muy, muy claro y pues eso es un argumento para exponerlo. Hay que ver qué nos contestan y qué debate. Ya por el sitio nos pueden consultar específicamente y vemos qué argumentos le proponemos a la EPS y ver qué respuesta nos dan. Pero sí están muy cuidadosos ahora con el plazo de los 15 días porque lo contrario les van a negar el pago de la prestación. Y lo otro es hacer que el colaborador no allegue incapacidades más allá de los primeros 30 días, porque si se llegan con posterioridad a los 30 días, después también va a ser problema para la reclamación. Bueno, no tenemos más preguntas. Si alguien desea abrir el micrófono y hacerla verbalmente, estamos escuchando. Pues yo quisiera que el doctor Adrián de pronto me hable un poquito del tema de la circular 078. No sé si en el público hay personas interesadas en que se analice el tema. Es que sí es muy propio, pues como de derecho colectivo, pero no sé hasta dónde, si es un tema que interese al auditorio. ¿Qué te dicen, Gabriel? Si les interesa ese tema de la circular de pactos colectivos. O si no, después nos hacen preguntas Pues más en el... específicas. Sí, ¿qué te dicen? Ah, bueno, ya. Sí, Edgar Guerrero dijo que sí. Bueno, doctor Adrián, de Ok, pronto, pues sí. claro, cómo no, con muchísimo gusto. Pues miren, este es un tema eminentemente político y me explico. Para nadie es un secreto que la actual la actual ministra de Trabajo y el viceministro, el doctor Edwin Palma Egea, son personas con arraigo sindical. Fueron, pues, durante alguna etapa de su vida laboral, directivos sindicales, y pues, digamos que eso de alguna manera los lleva a querer proteger, entre comillas, los intereses de los trabajadores. Adicionalmente, pues, el actual gobierno en gran medida logró ser electo gracias al apoyo de las organizaciones sindicales. Entonces, pues ellos de alguna manera se comprometieron eh, a implementar medidas con el propósito de tocar temas neurálgicos para las organizaciones sindicales. Los sindicatos de tiempo atrás tienen entre ceja y ceja los pactos colectivos de trabajo, dicen que es una figura en virtud de la cual los empleadores desestimulan la afiliación sindical y han estado abogando por la derogatoria de la figura. Quieren que, como en otras legislaciones extranjeras, la única posibilidad que exista de celebrar acuerdos colectivos sea a través de los sindicatos. Por eso, digamos, el Ministerio de Trabajo y específicamente la ministra expidió una circular dándole línea a los inspectores que, para que tengan ciertos parámetros al momento de realizar su labor en relación con quejas en contra de los pactos colectivos
o inclusive en investigaciones que ellos quieran adelantar de oficio, tratando de verificar que los pactos colectivos se celebraron, entre comillas, con arreglo a la ley. Entonces, digamos que esos parámetros que le da la ministra a los inspectores para que realicen esa gestión de verificar que el pacto se estableció con arreglo a la ley, pues son en términos generales, consisten en términos generales en que no debería un pacto colectivo establecer que sus beneficiarios son los trabajadores no sindicalizados, lo cual es paradójico porque si uno consulta la ley, el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que regula el tema de los pactos colectivos, no recuerdo en este momento cuál es, dice expresamente que los pactos colectivos son aquellos estatutos de beneficios extralegales que se celebran con los trabajadores no sindicalizados. Entonces, pues es ilógico que el ministerio diga que el plantear, al hacer ese planteamiento que los beneficiarios de los pactos son los trabajadores no sindicalizados, es algo que desestimula el derecho a asociación cuando es la propia ley la que da esa definición de los pactos. De hecho, doctor, aquí, qué pena, le digo el artículo 481, el que establece, dice, los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los títulos del título tal del Código Laboral. O sea, que es el artículo 481 el que manda esto. Bueno, siga, doctor, qué pena. Muy bien. Sí. No, antes, muchísimas gracias. También, pues, se exige que se haya verificado previo a la suscripción del pacto el trámite establecido en la ley para la celebración de una convención colectiva. Y pues, a ver, si uno mira ese mismo artículo 479 que menciona el doctor Felipe, 481, pues 481 que menciona el doctor Felipe, sí puede evidenciar que la ley establece que para su celebración se debe surtir el mismo trámite que se establece para las convenciones colectivas. Sin embargo, en la práctica no es común que los líderes de los pactos colectivos o los trabajadores no sindicalizados que se agrupan tengan una estructura tan formalista y densa como la tienen los sindicatos, porque a los sindicatos se les exige tener estatutos y entonces conforme estos estatutos tienen que tener unas reuniones periódicas y tiene que asistir cierto número de trabajadores para que las decisiones que se tomen por votación sean vinculantes y tienen que levantar unas actas. En fin, digamos que la actividad de los sindicatos está muy reglada y no es común que en la práctica los trabajadores no sindicalizados acudan a esos formalismos porque no es su mundo, no están acostumbrados a realizar ese tipo de reuniones con tantas formalidades. Pero digamos que como mínimo sí es recomendable tratar de que tengamos evidencia o de que los trabajadores no sindicalizados tengan evidencia de que los representantes de ellos ante la empresa pues fueron elegidos democráticamente por la mayoría de los trabajadores, que pues ellos indagaron con los trabajadores que representaban como cuáles eran sus necesidades más sentidas para plasmarlas en unas solicitudes y ojalá que pues se presentara un documento equivalente al pliego de peticiones, como un documento en donde
aparezca qué es lo que los trabajadores no sindicalizados quieren negociar con la compañía. Y pues también en la etapa de negociación, ahí sí sería, pienso yo, mucho más importante documentar todo el proceso de negociación, es decir, levantar actas en donde conste la iniciación, en donde conste la finalización y procurar porque el ejercicio de negociación sea real, es decir, implique un debate entre las partes para llegar a acuerdos sobre las necesidades que los trabajadores quieren que se satisfaga a través de ese proceso de negociación. Porque, como les digo, el Ministerio de Trabajo le está diciendo a los inspectores, cuando vaya a auditar que un pacto colectivo, mire que efectivamente se haya cumplido con esas formalidades. Y lo último, también lo mencionó ahora el doctor Felipe, tiene que ver con que no debería el pacto colectivo contener iguales o mejores condiciones que, que la convención colectiva. Es decir, debería el pacto colectivo tener unos beneficios a favor de los adherentes a él menores que los de la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual en la práctica es, digamos, común que suceda e inclusive fácil de demostrar, porque si bien es cierto en la mayoría de las empresas en donde coexisten pacto y convención, los beneficios para los trabajadores, auxilios, préstamos, prestaciones extralegales para los trabajadores, son casi siempre iguales a los de la convención. Normalmente en la convención se establecen una serie de prebendas, prerrogativas a favor del sindicato que no tienen los pactos, como lo son los permisos para desarrollar actividades sindicales. Muchas veces esos permisos están atados al otorgamiento de etiquetes para los trabajadores del sindicato que vayan a asistir a la actividad cuando ésta se vaya a desarrollar fuera de su sede o fuera de su residencia, e inclusive se reconocen unos viáticos también para que se pueda gozar de esos permisos. Y también es común que se pacte o que se convenga más bien en las convenciones colectivas de trabajo el reconocimiento de unos auxilios sindicales, unas sumas que se pagan anualmente al sindicato y hay veces a la federación a la cual se encuentran afiliados e inclusive a las confederaciones, lo que legalmente implica que los beneficios de la convención sean mejores que los del pacto. Entonces, por ese lado, creeríamos que existe un argumento para esgrimir si es que llegara a presentarse una investigación de este tipo por parte del ministerio. Sin embargo, sí es recomendable procurar porque, por lo menos formalmente, dejemos evidencia de que en realidad el pacto se derivó de un interés genuino de los trabajadores no sindicalizados, que el ejercicio de negociación fue real, para que después el ministerio no diga, este es un pacto ficticio creado por la empresa para desestimular la afiliación sindical y como consecuencia de eso le imponga multas a la compañía y le oficie a la fiscalía para que investigue la posible inclusión, la posible incursión, perdón, en un delito. Bastante claro, doctor Adrián, yo creo que queda muy ilustrado el tema. Es muy importante esa énfasis que hace el doctor en el sentido en que ya no basta con acreditar un documento. O detrás de ese documento de pacto colectivo tiene que haber todo un ejercicio probable y pues, que sea bastante acreditable ante quien lo vaya a requerir, sea el inspector de trabajo o la fiscalía, donde ya se de todo ese proyecto de la etapa de negociación, que los representantes de los trabajadores sean elegidos, por ejemplo, no cualquiera, tiene que haber una elección, guardar copia
del acta de elección. La elección tiene que ser secreta, que haber escrutinio y tiene que dar todas unas actas donde conste esa negociación, esa puja de intereses. Tengan en cuenta eso porque de lo contrario, pues resulta pues que este artículo 200 dice que quien perturbe el ejercicio de las leyes laborales, en este caso pues el de asociación sindical, incurrirá en prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos. Entonces, dice así, la misma pena incurrirá que celebre pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados respecto a aquellas condiciones convenidas en las convenciones. Y la pena será de 3 a 5 años y multa de 300 a 500 salarios cuando la conducta se cometiere colocando al empleado en situación de indefensión, se concrete en persona discapacitada o mediante amenazas. Entonces, o engaño. Incluso el numeral 4 de este artículo 100 del Código Penal dice cuando la conducta se produzca mediante engaño. Entonces, es un tema que eventualmente, como hay una situación ahí compleja, llamémoslo de esa manera, hay que estar muy juiciosos con poder acreditar adecuadamente que todo se surtió conforme a la ley y de una manera muy transparente. No sé, pues yo esta es como la charla por hoy. Ya saben pues que en el sitio está la charla que dimos el 1 de diciembre sobre todo el tema tributario. En agosto se dio la charla completa sobre todo el tema del decreto de prestaciones económicas del sistema de salud. Y que igual ustedes saben que tienen abierto el canal para hacer las preguntas específicas que consideren y todas las atenderemos inmediatamente se lleguen a nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Si tienen algún comentario adicional, estamos todos oídos y para ya terminada la charla. ¿Me escuchan? Sí, Todo no muy hay claro, ninguna muchísimas pregunta, gracias. comentario. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia. Estamos pues en contacto. Cualquier situación nos pueden consultar y estamos a su servicio. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Bueno, hasta hasta luego. luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Luego. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Hasta Gracias. luego, gracias.